Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente esta mañana. Hoy tenemos un tema central, pero de él se van a derivar otros temas. Y lo voy a plantear de esta manera. Ayer ustedes saben que a nivel de personal técnico se logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que permitirá la liberación de 311 millones de dólares. Pero yo me quiero centrar en algo, en lo que dice ese comunicado y que también ha reiterado el coordinador del Gabinete Económico, que cumplir ese acuerdo por 2 años que se ha firmado con el Fondo Monetario Internacional pasa por fortalecer toda la institucionalidad que tiene que ver con el mundo energético de Honduras. Entonces, reflexionaba, con lo visto allá en una planta térmica de La Ceiba, con la situación que pasa en el departamento de Olancho, que repercute en Colón, donde tienen déficit en la generación de energía eléctrica. No sé si a esta hora se normalizó en La Ceiba, no sé qué está pasando allá por Colón, no sé si siguen los problemas, probablemente que sí, en el departamento de Olancho, y uno se pregunta, ¿y aquí qué faltó? ¿Qué le faltó a la institucionalidad para evitar todo esto? Porque se nos dijo en un momento que los comandos insurreccionales de MEL habían ido a incendiar unas plantas generadoras de energía térmica. Miren, yo no tengo ninguna investigación, ni he investigado personalmente, pero me voy a quemar un poquito. Yo pongo en duda que esto se trate de terrorismo ideológico, de conspiraciones políticas. Más me inclino a creer que la pobre institucionalidad en materia energética nos ha llevado a esto. Entonces, mi reflexión es válida. Con lo visto, por lo visto, ¿qué capacidad tenemos de cumplir este acuerdo por 2 años con el Fondo Monetario Internacional? Por ahí pasa el cumplimiento de este acuerdo, por fortalecer esas instituciones que tienen que ver con materia de energía, con materia energética en el país. Pero por lo que estoy viendo, a mí, entre 1 de 9 millones de hondureños tengo mis reservas. Y por ahí voy a comenzar a abordar el tema hoy con el coordinador del Gabinete Económico, don Marlon Tábora, con el presidente del Banco Central de Honduras, don Wilfredo Cerrato. Y miren que no es pesimismo, sino una realidad que veo y se la planteo a ellos. ¿Y cómo van a corregir esa pobre institucionalidad que gira alrededor del mundo de la energía en Honduras, donde pareciera que las coimas, que los comisiones, que los intereses, que mis beneficios priman más que el mismo Estado? Este es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro para Honduras y el mundo, a continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Saludo de inmediato al coordinador del Gabinete Económico, don Marlon Tábora. Más adelante tendré a Miguel Aguilar, el presidente del STN, porque Miguel ayer se fue directo y dijo que eso es terrorismo energético y dijo que lo que pasó en una planta térmica de La Ceiba ayer fue puro boicot de los generadores. Así lo dijo Miguel Aguilar. Si dijo él eso, pues tendrá cómo sustentarlo hoy aquí en el programa. Así que, doctor Marlon Tábora, bienvenido, es un placer tenerlo en el programa. Buenos días, don Renato. Señor presidente del Banco Central, don Wilfredo Cerrato, bienvenido. A mucha gente me ha preguntado en el transcurso de ayer
¿Qué es stand-by? ¿Qué es acuerdo stand-by? Primero que nada, gracias nuevamente por la oportunidad. Prometimos volver hace una semana que estuvimos acá, una vez finalizar este proceso. Primero, don Renato, es importante mencionar que, como usted lo dijo en la introducción, este es un acuerdo que hemos llegado a nivel técnico, que está sujeto a la aprobación por parte de la administración, sí, y del directorio, y eso es importante dejarlo claro, porque hay alguna gente que utiliza esta situación para especular. Eso en primer lugar. Este es un acuerdo stand-by que nos permite tener eventualmente acceso a dos tipos de facilidades. Y usted mencionaba los 311 millones. Nosotros hemos dispuesto que este es un acuerdo de carácter precautorio. Lo que significa es que no vamos a hacer uso de estos recursos. Es una línea de crédito que está disponible durante la vigencia del programa y que el gobierno de Honduras, en el caso de una crisis, sobre todo de balanza de pagos, pudiera hacer uso de ella. Sin embargo, para nosotros lo más importante es el acompañamiento del Fondo Monetario como parte del programa económico que hemos preparado como autoridades y que tiene como propósito fundamental garantizar la sostenibilidad macroeconómica del país, que nos permita de una u otra forma avanzar en la restitución del sector eléctrico, como usted lo mencionaba también en la introducción, pero que nos permita generar espacio fiscal para poder seguir haciendo inversión social y inversión pública. Y esos son los tres componentes del objetivo principal del programa, que está siendo respaldado por el equipo técnico del Fondo Monetario y que confiamos en Dios que pueda ser aprobado por el directorio en la primera semana de julio. Tradúzcame este término stand-by, por favor, doctor. El stand-by es el tipo de facilidad a la cual, el tipo de programa que nosotros estamos utilizando. No olvidemos que Honduras es un país que en la nomenclatura del Fondo Monetario se llama LIC, o sea, es país de bajo ingreso, y eso nos permite tener un programa que está caracterizado por ciertas condiciones que nos permite que el fondo nos siga apoyando en este proceso, que incluye, por ejemplo, asistencia técnica, que para nosotros es muy importante, sobre todo en la parte institucional, y tiene realmente acceso a dos tipos de facilidades, y eso es lo que estamos haciendo, y por eso también de una u otra forma también determina el plazo para el cual nosotros estamos estructurando este programa, que es de 24 meses. Bueno, que quede claro, si algunos pensaban que Honduras iba a recurrir a esos 311 millones de dólares. ¿Cuánto es 311 millones de dólares en lempiras? Estamos hablando de más de 7.000 millones de lempiras, ¿verdad? Y quizá un poquito más. No, esto lo tenemos ahí de colchón por cualquier eventualidad en la balanza de pagos del país. No es que vamos a recurrir de ellos para invertirlos en esta área, en esta otra área. Me imagino, presidente del Banco Central, que cuando se firma un acuerdo, aunque sea a nivel de personal técnico, que va a ser sometido luego a revisión, al directorio y todo, siempre en una figura como es la presidencia del Banco Central hay satisfacción. Bueno, y si me permite solo cerrar la explicación que daba el doctor Tábora sobre balance de pagos, que sería un desbalance entre los dólares que ingresan al país y los dólares que salen. Pero como usted conoce y hemos compartido las últimas cifras de estos últimos meses, hoy tenemos una cobertura de meses de importación de casi 5 meses, 4.97 meses. Y en nuestro programa monetario nos hemos establecido también hemos hecho una proyección de que podemos cerrar este año y el otro con una cobertura de meses de importación de 4.5 meses de cobertura de meses de importación. Entonces vemos que no está en los pronósticos que vaya a haber una necesidad de utilizar esta facilidad crediticia. Por eso, como explicaba el doctor Tábora, está ahí, es precautorio, es porque el gobierno ha decidido que no lo va a utilizar. Y esa facilidad crediticia simplemente es por cualquier problema con la balanza de pagos. Solamente, no es para un gasto corriente, un gasto de inversión o para pagar al ENE, no, es precisamente como parte de un préstamo que recibiría o que recibe un país para aumentar el nivel de reserva. Pero que si no tiene necesidad no lo usa. ¿No? Pues. Y está el antecedente del acuerdo que tuvimos anterior por 36 meses, donde tampoco hubo una necesidad, y ahí más bien veníamos, Renato, de una cobertura de meses de importación de 3.3 meses y cerramos el acuerdo con casi una cobertura de 5 meses. Y bueno, con lo otro que usted me preguntaba, todavía no hemos firmado nada y se firma hasta que venga aprobado por el directorio, pero la verdad que ya dimos nuestro compromiso de palabra y eso vale mucho.
y como hemos conversado con Marlon, tenemos que cuidar esa credibilidad que gracias a Dios hemos logrado construir. El haber cumplido el acuerdo anterior pues nos permitió ganar credibilidad, y desde que nos dimos la mano la semana pasada, el viernes que terminamos de finiquitar lo que podría ser un acuerdo y que estaba pendiente todavía de confirmar algunos puntos, pues ya hemos hecho un compromiso del equipo de gobierno, y por supuesto que existe una satisfacción. Ayer compartí en una reunión con equipos del Banco Central de Honduras y yo me siento realmente muy contento y agradecido con ellos porque han demostrado un gran compromiso, un gran empeño con este proyecto. Hemos trabajado en Washington, hemos trabajado aquí, hemos trabajado fines de semana, trabajamos bastante el 1 de mayo, así que la gente está muy comprometida, ¿verdad? Y estamos contentos de llegar a este punto y sabemos que lo que viene es retador, pero todo el equipo está dispuesto a lograrlo. Solo leo este párrafo del comunicado de la misión del fondo. Me complace anunciar que en apoyo a la agenda de reformas económicas e institucionales del gobierno de Honduras, el FMI y las autoridades hondureñas han concretado un acuerdo a nivel de personal técnico por una combinación de acuerdo stand-by y de servicio de crédito ampliado de 24 meses por un monto de $311 millones, equivalente a 224,8 millones de derechos especiales de giro, o 90% de la cuota de Honduras en el FMI. Las autoridades han indicado que pretenden tratar el acuerdo en forma precautoria. Pero el inicio, me complace anunciar que en apoyo a la agenda de reformas económicas e institucionales del gobierno de Honduras, el FMI y las autoridades hondureñas han concretado un acuerdo a nivel de personal técnico. Pero bien, punto clave, yo creo que aquí coinciden ustedes, lo escuché hace algunos minutos en la estación HRN diciendo o advirtiendo que el cumplimiento de ese acuerdo, y esto es parecer también de los personeros del Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, pero la más importante, pasa por crear una institucionalidad fuerte en materia energética, doctor Tábora, presidente del Banco Central, Wilfredo Cerrato. Sí, efectivamente, don Renato, yo podría decir que casi el 70% del tiempo de la discusión estuvo enfocada en el tema de cómo resolver la situación del sector eléctrico. Y como nosotros lo hemos venido anunciando, gran parte de la problemática del sector eléctrico se debe a la debilidad institucional, no solamente a lo interno del ENE, como algunos quieren argumentar, sino en general de todo el sector. Y aquí quiero ser muy claro, como lo he sido tanto con la misión del fondo, pero también en las reuniones que hemos tenido con el sector privado, de manera muy particular, la última que tuve la semana pasada con el COEP. Yo creo que aquí el alto nivel de conflicto de intereses que existe en este sector, de una u otra forma también ha venido a contaminar lo que ha pasado históricamente en el sector eléctrico en Honduras, y como lo hemos dicho nosotros y lo reiteró ayer el presidente Hernández, el status quo, el mantener las cosas de la misma forma como hasta la fecha, no es una opción. Y es por eso que el programa incluye un componente importante de reestructuración institucional, y es el primer componente. Incluso el presidente Cerrato me preguntaba ahora de las condiciones previas que incluye el programa, es precisamente porque tenemos que avanzar en el tema del fortalecimiento de la CRE, en su independencia administrativa y financiera, de conformidad a lo que está establecido en la ley. Alguien nos preguntaba en qué consiste el programa. Si yo tuviera que resumir en una palabra el programa significa orden, sobre todo en el sector eléctrico, y que está directamente asociada con la implementación eficaz y oportuna de la Ley General de la Industria Eléctrica, que fue aprobada en el año 2014 y que de una u otra forma, por diferentes razones, no se ha podido implementar de manera efectiva. Entonces, ese ha sido el punto de partida que nosotros hemos establecido. Hemos dejado claramente especificado de que no vendrán recursos frescos para poder readecuar las obligaciones que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica si no se avanza en la parte institucional. Para nosotros el tema de la puesta en marcha del operador del sistema, que de una u otra forma va a garantizar que exista un plan de expansión para generación, para transmisión y distribución, es fundamental. Pero por otro lado, el tema de la decisión del ENE en 3 empresas completamente independientes, y aquí quiero ser muy claro en ese sentido, no vamos a dar marcha
marcha atrás en esa dirección, a pesar de que sabemos que existe mucha resistencia en esa dirección, pero también eliminar, y con usted lo platicamos en el último programa que yo estuve acá, todo el tema de la sobrecontratación de energía. Esos elementos fundamentales que nosotros necesitamos avanzar en el corto plazo. Sabemos que no es una tarea fácil, y también, como hemos sido muy explícitos, y lo voy a volver a hacer el día de hoy, esta es una responsabilidad no solamente de su servidor ni del equipo económico. Al final, nosotros no somos el gerente del ENE, no somos el presidente de la CRE, no somos el ministro de Energía. Entiendo que los colegas también están muy comprometidos en este proceso, pero sobre todo el presidente Hernández se ha comprometido no solamente con el Fondo Monetario, pero más importante con el pueblo hondureño, de darle vuelta a esta situación, porque creemos que lo que ha venido ocurriendo en el sector eléctrico no puede continuar, porque afecta de manera importante a los cerca de 9 millones de hondureños que vivimos en este país. En otras palabras, si Roberto Ordóñez, como ministro de Energía, no pone orden en su casa, si el gerente de la NE no pone orden en su casa, si la CRE no funciona, en un programa que en un 70% pasa por la cuestión eléctrica, Honduras no va a cumplir con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y lo voy a decir de otra forma, y no se sientan por aludidos, solo lo digo para mostrar la gravedad o la complejidad del tema. No digo la gravedad, la complejidad del tema. Sí, las instituciones que tienen que ver con la energía siguen primando intereses y no los intereses del Estado de Honduras, Honduras no va a cumplir con este acuerdo stand-by de 2 años. Y ese, don Renato, es el principal riesgo, y el fondo lo mencionó claramente ayer. Este es un programa que creemos que es posible, pero es un programa complejo. Y el riesgo de implementación del mismo es el que probablemente nos generará más presión en este proceso, y Wilfredo ha tenido la oportunidad de participar en otras negociaciones, el programa anterior, y antes las pláticas con el fondo eran los temas fiscales, los temas de impuestos, los temas del tipo de cambio, y realmente en este programa, en parte por la credibilidad que mencionaba el presidente hace rato, hemos ganado con el programa anterior. Hemos avanzado rápidamente en esos temas, pero la gran cantidad de tiempo y esfuerzo y explicación y tratar de llegar a un acuerdo pasó por el tema del sector eléctrico. Y hay un tema, don Renato, que es importante. Yo podría decir que somos, no sé si el único, pero estoy seguro que muy pocos países que se pueden dar el lujo de mantener un programa primero por 36 meses y después otro por 24 meses casi de forma consecutiva. Y durante el año que no tuvimos programa, que fue el año 2018, y sobre todo producto de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, del compromiso de las autoridades del Banco Central de seguir con el proceso de modernización del marco operacional de la política monetaria, podríamos decir casi que vamos a tener 72 meses de un programa económico que está siendo monitorado, que está siendo supervisado, y que obviamente esperamos que pueda servir de base para poder resolver toda la problemática. No crea, la presión que le genera la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a las finanzas públicas es gigantesca. O sea, discutíamos cómo le íbamos a hacer frente a todos los retos. La deuda del ENE es casi de 11 puntos del PIB, lo cual es una cantidad significativa, y que sabemos que si no avanzamos en este abordaje integral, en donde el componente institucional es fundamental, como lo hemos dicho, difícilmente nosotros como Gabinete Económico podemos colaborar en este proceso, y es por eso que el compromiso y la responsabilidad de todos los actores es importante, no solamente de gobierno, don Renato. El sector privado debe de entender claramente de que los intereses del país están por encima de sus intereses particulares. Hasta ahora hemos recibido apoyo. Ahora que vamos a la implementación, esperaríamos que ese apoyo se convierta en realidad. Caso contrario, nosotros también seremos muy directos en mencionarlo sin ninguna limitación, porque creo que es importante que entendamos de que todos tenemos que sentarnos en la mesa y tenemos que poner de nuestra parte para que este programa pueda ser exitoso. Correcto. Estoy escuchando así detenidamente lo que dice el coordinador del Gabinete Económico. El sector privado tiene que poner de su parte también. El sector privado tiene que sacrificarse un poco, que no es que van a tener pérdidas por lo invertido, de eso estamos convencidos todos los hondureños, sino simplemente reducir un poquito su rentabilidad. Ahora, lo que es injustificable es que los
intereses públicos, los intereses de personas que manejan las instituciones públicas estén por los intereses del Estado. Eso es intolerable, señor presidente del Banco Central. Uno puede decir, justifico a los privados porque aunque tienen que sacrificarse, ellos defienden sus intereses. Al final tendrán que dar cuenta que su sacrificio le va a ayudar a Honduras. Pero lo que uno no puede tolerar es que personas de instituciones públicas, por sus intereses personales, si fuera el caso, sacrifican al Estado de Honduras. Eso no se puede justificar desde ningún punto de vista. Por eso, como le decía el doctor Tábora, algo lo que pesa en este acuerdo, a diferencia del anterior, es que el anterior teníamos metas cuantitativas, cuánto de déficit, cuánto de ingresos, viendo Secretaría de Finanzas, viendo otras instituciones públicas, pero en este caso estamos con un componente fuerte de fortalecimiento institucional. Y lo fuerte, como bien lo explicó el doctor Tábora, radica en esa transformación en el sector eléctrico. Y básicamente, como también lo decía, es aplicar una ley que está desde el 2014, que hay que reconocerlo, que no lo aplicamos como debería de ser. Y por eso, Renato, es bien importante que no es que estamos dejando por fuera temas fiscales o monetarios, no, pero ya existe una ley de responsabilidad fiscal. ¿Qué meta nos podemos poner en el programa monetario sobre déficit fiscal? Si ya está en la ley de responsabilidad fiscal, lo que hacemos es ajuntarlo. Y para tener el déficit fiscal que dice la ley, usted tiene que ser eficiente en el gasto, usted tiene que tener orden, usted tiene que tener eficiencia en la recaudación tributaria. Y algo que me gustó, que fue la primera conversación con el fondo donde uno pone el lápiz en la mesa porque deja de avanzar, es cuando nos dice la misión que ellos no pueden ir a presentar un nuevo acuerdo con una inversión social o infraestructura menor a la que ha venido teniendo el gobierno de Honduras. Y ahí es donde se abre ese sacrificio de parte del Tesoro, porque tiene dos grandes retos: tener los recursos para invertir más en temas sociales, en infraestructura, pero a la vez tener un apoyo para transferir al ENE, precisamente para cubrir ese déficit que tiene en caja. Por eso el llamado. Y yo sé que uno no debe de sacar pecho en decir vamos a honrar la deuda que hoy es casi de 10.000 millones de lempiras, porque hay que honrarla. Si hay temas de debate que si está bien o no el contrato, ese es otro tema. La deuda con los térmicos, con los generadores. Pero hay que honrarla, hay que honrarla. Y vamos a solucionar ese tema. Aparte de eso, tenemos que tener la capacidad para que de aquí en adelante no vuelva a caer en mora esas cuentas por pagar. Entonces, el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer para cumplir con sus obligaciones y que no vuelva a suceder estos atrasos. Pero como le decía el doctor Tábora, también ahí es necesario que los demás involucrados también se sienten a la mesa y digan, ¿y yo qué debo de aportar en esta solución? Y por supuesto, como dice usted, no vamos a decirles que vayan a perder dinero, pero las cosas no pueden seguir como hoy están, porque si no, el ENE no va a salir. De nada sirve pagar las cuentas al día, reperfilar las deudas, si no readecuamos los contratos, si no también reducimos las pérdidas. Todo se debe de hacer al mismo tiempo. Esa es la complejidad de este proyecto, que una cosa que no camina a la par de las demás nos complica. Mire, presidente del Banco Central, señor coordinador del Gabinete Económico, por la naturaleza del trabajo, uno no solo habla con ustedes, sino que uno tiene reuniones también con empresarios y generadores de energía. Yo he tenido importantes reuniones con generadores de energía y en algún momento he dicho, admito que se le deban 7 meses de un servicio, cualquier empresario reacciona. Claro. Yo se los he dicho infinidad de veces a los empresarios generadores, pero también uno no puede desconocer que desde que teníamos aquella matriz desigual de 70-80% de generación de energía térmica, lo demás renovable, ha sido un negocio rentable para los empresarios que se han dedicado a este rubro. Y es la hora de poner en la balanza la rentabilidad histórica que han tenido desde los tiempos del expresidente Rafael Leonardo Callejas,
y los intereses del Estado de Honduras en este instante, admitiendo que ningún empresario que se le deban 7, 8 meses va a estar contento. Nadie va a estar contento. Ni un microempresario que se le deba 7 u 8 meses, un pequeño, un mediano empresario, nadie va a estar contento si alguien le debe esa cantidad. Y en este caso el Estado debe admitirlo, ha estado 6, 7 o 8 meses sin pagarle a los generadores. Tienen razones por qué estar descontentos, pero ha habido suficiente rentabilidad en este negocio como para que ahora pongan una cuota de sacrificio. Por lo menos es lo que yo les he expresado a ellos, es lo que digo hoy aquí en público. Pero voy a este tema. Mis reservas con lo que ocurrió en La Ceiba el pasado fin de semana, con los problemas que tenemos en Olancho. Yo digo, estamos hablando de que el Fondo Monetario casi nos dice en ese acuerdo a nivel de personal técnico que el cumplimiento del mismo pasa, ya lo dijo usted, en un 70% por la institucionalidad en materia energética. Y viendo lo que hemos visto este fin de semana, yo digo que ahí como que se coludieron intereses, no sé si privados y falta de planificación de nuestras instituciones. Pero el hecho que tengamos a Ceiba a oscuras, que tengamos problemas en Olancho, que repercusiones en Colón, es porque algo nos falló. Y ahí es donde quiero centrar, después de la pausa comercial, el debate tanto con el coordinador del Gabinete Económico como el presidente del Banco Central de Honduras. Pero introduciendo esto con dos cosas. Primero, la pregunta de Jennifer Girón, que irá después de que escuchemos estas declaraciones que nos proporcionó ayer el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que nosotros sabemos es parte interesada en el tema porque es socio de Energía Honduras. Pero bueno, ese carácter sindical no lo pierde Miguel Aguilar. Y algunas veces es uno de los pocos que tiene el valor de decir las cosas como él cree que son. Muchas veces uno se cuida, uno se protege por los daños colaterales, inclusive hacia la seguridad. Pero Miguel, miren lo que dijo a raíz de esto que ocurrió con la energía en esos departamentos. Más claro no pudo ser el presidente del sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miguel Aguilar, al afirmar que los apagones y la crisis en el litoral atlántico y otras zonas del país responden a un terrorismo eléctrico. Y a mí me parece que el privado hay un boicot porque al no tener combustible no genera. En el caso de Olancho, si está la planta y se le venció un contrato y no genera, entonces prácticamente están apagando las plantas y el Estado siempre les ha pagado la energía, me refiero. Cuando digo Estado, digo el pueblo hondureño. Entonces hoy, ¿por qué no tener combustible? ¿Por qué no tener las plantas en el sistema generando para que la población tenga energía? No, esto me suena a mí que hay algo raro y que hay un terremoto eléctrico, que hay un boicot por lo que está pasando en el sector. Este economista señala que a falta de una verdadera planificación todo puede suceder. Se tenía que haber previsto que un contrato llegaba a su fin y tener un plan B para dar respuesta. Lo que pudo haber sucedido, afirma Rodríguez, es una planificación de crisis. O que no planificaron bien o no planificaron muy bien para que eso sí sucediera y así poder hacer renegociaciones, porque también no tenemos que dejar de lado de que no es la primera vez que sucede esto. Esto ha sucedido varias veces y no solo con el sector energético, con muchos sectores de la parte económica se ha visto esto, que generalmente se dan planificadas las crisis. Más crisis provocadas el pueblo hondureño no acepta. Más boicot para que se le sigan ampliando contratos de un privado, quien sea, el pueblo hondureño no acepta. El despacho debe ser económico. Los apagones, el incendio en la terminal térmica y demás irregularidades que afectan a 3 departamentos del país, indica el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras, Menotti Maradiaga, deben ser investigados y deducir responsabilidades, porque si afecta a la población, al sector productivo y la misma seguridad. Le pido al gobierno que busque los causantes de este problema en la ciudad de La Ceiba y principalmente de este boicot que se ha dado, prendiéndole fuego a las generadores. Creo que es indispensable conocer y sacar a luz pública quiénes han sido los causantes. Al igual que la población, los emprendedores sufren el impacto de la crisis energética. Muchos, se indica, botaron los productos en mal estado y sin más que hacer, cierran los negocios temporalmente. Es invivible, las inversiones están detenidas, ellos han estado perdiendo porque no han podido llegar a abastecer sus contratos, cumplir con sus contratos de entrega de productos. Se espera que con el plan integral para el sector eléctrico no se vuelva a tropezar con la misma piedra.
La pregunta de esta mañana ya está publicada en nuestras redes sociales. Con nuestra pobre institucionalidad, ¿qué posibilidades tiene Honduras de cumplir el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional? Recuerde que las redes sociales son Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter. También puede enviar un mensaje al 5550. Con nuestra pobre institucionalidad, ¿qué posibilidades tiene Honduras de cumplir el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional? Esa es nuestra pregunta esta mañana. Esperamos sus comentarios luego de la pausa. Está Cheque. El reporte del tráfico es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. A las 7:40 minutos, Banco de Occidente te informa sobre el comportamiento vial en las principales ciudades de Honduras. Tegucigalpa, San Pedro Sula, vista desde el satélite. En la calle Real de Minas, un accidente vial dejará como consecuencia en los próximos minutos seguramente una acumulación de vehículos en ese punto. La calle República Dominicana, cerca de Plaza España, también con un rojo intenso. La avenida La Paz, rojos totales, hay algunas construcciones en la carretera y ahí frente a la Embajada Americana es fuerte el congestionamiento que estamos observando en el anillo periférico. 6 y 14 kilómetros por hora la velocidad máxima desde el cruce con el Boulevard Económico Europea y para conectar en Residencial Cabañas. También tenemos algunos rojos intensos en el Boulevard del Norte, cerca de la Policarpo Paz. San Pedro Sula también está ya reportando su congestionamiento, el Boulevard del Norte altamente congestionado. Tenemos un accidente vial muy cerca de Residencial Costa Verde, 33 calle sureste, y también el Boulevard del Norte, ya les decía totalmente saturado, asimismo cerca de la López Arellano. Información presentada por Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy. Hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Miren, ellos no van a estar las 2 horas, ellos se van a ir como a las 8:05, 8:10 porque se reúnen con el G16, pero luego viene Miguel Aguilar y vamos a tener una conexión con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de La Ceiba también. Ayer, vía decreto, dicen que esto se va a solucionar en las próximas horas. Las próximas horas, a partir de la reunión, pudo ser las 11, 12 de la noche de ayer, 1, 2, 3. No sé si ya está solventado el asunto, doctor Tábora, en La Ceiba. Mire, y permítame ir un paso atrás, sí, en seguimiento antes de la pausa. La situación de Olancho y del ENE no son situaciones nuevas, y yo veía a uno de las personas que fue consultada y efectivamente gran parte del problema que estamos teniendo en el sector eléctrico es la falta de planificación, y eso es una realidad. O sea, de lo que yo tengo uso de razón, los problemas de La Ceiba fácil pueden tener 2 décadas, igual que de Olancho, y por diferentes razones. Usted puede llamarle intereses, problemas de planificación, negligencia. Por ejemplo, nunca se ha construido la línea que va de Amarateca a Juticalpa, por ejemplo. Algunos pueden argumentar, ha sido problemas financieros, probablemente en los últimos años sí, pero ¿qué pasó en tiempo atrás? Igual sucede con el tema de Ceiba. O sea, la problemática de Ceiba, yo tuve el privilegio de trabajar en la década de los 90 en Hondutel, y desde aquel entonces, específicamente en el tema de energía, y ya sabíamos que el tema del suministro de energía en La Ceiba era un problema. Lo estamos viviendo ahorita en la zona sur. Hablábamos con el presidente del Congreso en una de las visitas que hicimos nosotros con el equipo del fondo. El sur tiene una gran cantidad de energía disponible, especialmente ahora que todos los proyectos solares están en esa zona. Tenemos la planta más grande de energía térmica en esa zona, pero nos decía, muchas veces tenemos problemas en Choluteca porque la subestación no tiene la capacidad de poder manejar toda la demanda de energía que exista en esa situación. Hay niveles de sobrecarga importantes. Entonces, efectivamente, el tema de planificación resulta fundamental. Muchas veces nos enfocamos demasiado en el tema de la generación, como hemos mencionado aquí. Hay un problema de sobrecontratación, más bien en el caso de la generación, pero no hemos abordado los temas de transmisión y distribución, y eso es una parte integral que la puesta en marcha del operador del sistema resulta fundamental. Debe haber un plan que tiene que ser transparente, en donde los procesos de adquisición tienen que ser claramente especificados, porque efectivamente, como una de las personas mencionó, cuando se llega a una emergencia
y se tiene que hacer una contratación para poder resolver una situación como la que acaba de pasar en Ceiba, como la que está pasando en Juticalpa, siempre queda ese mal sabor de boca de por qué tener que llegar a esa situación, y eso se resuelve con los temas de planificación. Así que nosotros estamos muy enfocados en eso, nos hemos puesto para algunos un plan bastante agresivo, probablemente sí, pero como hablábamos, no tenemos espacio, no tenemos tiempo, aquí se requiere mucho compromiso y esperamos contar con el apoyo de todos los colegas, con el apoyo del presidente, del sector privado, del sector financiero, de la sociedad civil, porque este es el tipo de cosas que son inaceptables, no solamente para nosotros, pero sobre todo para el pueblo hondureño. Miren, antes de profundizar sobre estos problemas específicos en Olancho, en La Ceiba, con las repercusiones en Colón, se le deben actualmente a los generadores cerca de 10.000 millones de lempiras. Es lo que se les debe, 6-7 meses, 10.000 millones de lempiras. ¿De dónde va a conseguir el gobierno los 10.000 millones de lempiras? Para pagárselos a los generadores. Esto pasa por el acuerdo que está a nivel de personal técnico y luego pasa a revisión al directorio allá en Washington. A partir de tener ya fijo, debidamente vigente el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, Honduras pudiera conseguir los recursos para pagarle a los generadores, previa demostración de que la institucionalidad energética está funcionando. Pero le digo yo al presidente del Banco Central, le digo al coordinador del Gabinete Económico, pero es que esto de volver seria la institucionalidad no es de la noche a la mañana, le digo. Y entonces, ¿cuándo le van a pagar a los generadores? ¿Cuándo va a resolver La Ceiba el problema? ¿Cuándo van a resolver los problemas energéticos otros lugares del país? Máxime ahora que viene Miguel Aguilar y nos dice que lo de Ceiba es puro boicot. Dice Miguel Aguilar, eso es terrorismo eléctrico, eso no se trata de los movimientos conspiradores que dice Mel Zelaya, de los comandos insurreccionales. Sí, dice Miguel Aguilar, esto se trata de un boicot de los generadores, dice, para que les paguen. Entonces, mire, me permitan un poquito así como la palabra oportuna es escepticismo. Estamos nadando contra la corriente. Entonces, si esperamos pagarle a los generadores con el acuerdo del fondo, pero demostrándoles que la institucionalidad está funcionando. Mira, don Renato, y este es un tema que yo hablé con el presidente Hernández y creo que es oportuno hacerlo público y también con el gabinete. Cuando a mí el presidente Hernández el año pasado, que hubo una reunión en Tela para abordar la problemática del sector eléctrico, se invitaron a los banqueros, los generadores, el sector privado, estuvimos varios funcionarios de gobierno y todo. Y el presidente me dijo, mire Marlon, veamos la posibilidad de que usted me pueda ayudar a liderar este proceso. Y yo le decía, mire presidente, y hablábamos sobre todo con Wilfredo, que en ese entonces era el ministro de Hacienda. Nosotros durante 3 años consecutivos que tuvimos el programa anterior, cometíamos siempre el mismo error. Pasaba toda esta problemática, llegaba al final del año y al final del año andábamos corriendo para hacerle frente a las obligaciones de los generadores. Lo hicimos 2014, lo hicimos 2015, lo hicimos 2016. El 2017 yo ya no estaba porque estaba con el tema del proceso electoral, pero repetidamente hacíamos eso. Cuando el presidente viene y dice, mire, yo le decía, esto no puede suceder. Esto no lo podemos seguir experimentando año con año porque precisamente no se resuelven los temas institucionales y los temas estructurales. Y es por eso que este programa ha costado tanto, porque la principal prioridad del programa no es pagarle la deuda a los generadores, como se los he dicho a ellos con todo respeto, lo que no significa que no se vaya a cancelar. Pero si no resolvemos el tema estructural, siempre tendremos la misma preocupación de estar abordando los temas. Y mire, aquí cuando me refiero al tema institucional, me refiero a un sinnúmero de cosas. Los procesos de cómo se contrata energía, los procesos de cómo se maneja el personal a lo interno del ENE. Nosotros hicimos un esfuerzo importante durante el año 2014 y parte de 2015. Hoy otra vez tenemos la misma problemática en la empresa. O sea, nosotros hemos sido muy claros, no se le puede trasladar la ineficiencia al consumidor. Y es por eso que la implementación y la independencia institucional resulta fundamental, para que cada institución haga su trabajo y sea responsable por las decisiones que toma y que pueda dar cuentas al público de qué es lo que está haciendo, por qué es lo que está pasando. Porque hoy por hoy estamos de que sea responsabilidad de uno, que sea responsabilidad del otro, y ese tipo de cosas son las que tienen que acabarse. Efectivamente, don Renato,
Nosotros lo que hemos pedido y realmente lo que hemos obtenido del Fondo Monetario es el beneficio de la duda, que basada en la credibilidad que nosotros adquirimos con el programa anterior, vamos a ser capaces de poder implementar este proceso de reforma que es complejo. Pero de nuevo, requiere de la colaboración y la participación de todos los que estamos involucrados. Y es por eso que se va a volver muy complejo y el proceso de revisión del programa va a ser no solamente una responsabilidad del fondo, ustedes como medios de comunicación seguramente van a ser parte de este proceso y de manera muy específica nosotros que tenemos que velar por eso. Y es ahí donde, y voy a tomarlo a título personal, mi rol y mi compromiso con el presidente Hernández y con el pueblo hondureño mi rol va a ser precisamente darle seguimiento para garantizar que este tipo de cosas sucedan, porque al final no es, como usted lo decía, no es justo de que la ciudadanía y que todos nos veamos sometidos en esta situación porque alguien no haga su trabajo. Mire, mis preocupaciones, presidente del Banco Central y también coordinador del Gabinete Económico, es que si este acuerdo está en stand-by a nivel de personal técnico de momento, en un 70% pasa por reinventar la institucionalidad en materia eléctrica en el país. Y con todo respeto voy a decir esto, con todo respeto porque yo les tengo respeto. Le tengo respeto a Jesús Mejía, le tengo respeto a Roberto Ordóñez. Yo le tengo respeto a la gente, le tengo respeto a la gente. Yo no hablo mal de la gente por minimizarla, no, yo le tengo respeto, pero la naturaleza periodística hace que tenga que preguntar lo que voy a preguntar. Si la institucionalidad viene fallando desde hace tiempo, si la institucionalidad en esta materia viene fallando desde que es presidente don Juan Orlando Hernández, presidente de la República, con la gente que tienen estas instituciones en materia energética. Si hoy estamos diciendo, mientras no mejoremos esa institucionalidad, esto no avanza y no vamos a cumplir con el acuerdo de stand-by, quiere decir que las personas responsables de esa institucionalidad desde siempre y en los últimos años no han dado el ancho o no han resultado. Mi pregunta es, ¿cómo va a funcionar esta institucionalidad con los mismos? Esa es mi pregunta. ¿Cómo va a funcionar la institucionalidad con la misma gente? Estamos a las puertas de una limpia del presidente Hernández, me imagino que tendrá que hacerse una autocrítica y preguntarse si le ha funcionado Roberto Ordóñez, preguntarse si le ha funcionado Jesús Mejía, porque son las cabezas, preguntarse inclusive si ha funcionado la CRE, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Porque uno supone que si sigue la misma gente, la institucionalidad seguirá así, débil, con falta de credibilidad, generando la incertidumbre al país. Estas son mis reflexiones para que las sean valoradas por el coordinador del Gabinete Económico y el presidente del Banco Central de Honduras después de la pausa comercial. Continuamos con Frente a Frente gracias a Huawei P30 Series. Redefine las reglas de la fotografía. Tenemos mensajes en Facebook, recuerda que es importante su opinión en este foro. Tenemos aquí a un usuario que dice: 311 millones equivale a 7.653 millones de lempiras. Con lo que se han robado, malversado, despilfarrado anteriormente, esto no es precisamente de película. Con solo que no hubiera corrupción, el dinero rendiría. Otro usuario dice: ¿y por qué el gobierno no compra las plantas térmicas y así no se le paga a otros? Mari Guzmán: ¿y de qué sirve que se logren acuerdos? El pueblo más endeudado, pagando más impuestos, energía, agua, educación, canasta, salud, combustible, etc. No hay empleo, el pueblo necesita mejorar, no que lo sigan jorobando. Aníbal dice: ese dinero solo servirá para que aparezcan nuevos ricos del gobierno. Hay una confusión de qué dinero está hablando la gente. Ya se les dijo que esos 311 millones de dólares solo se van a tocar, están ahí, guardaditos, solo se van a tocar si hay una emergencia con la balanza de pagos, solo para balanza de pagos, pero en este momento tenemos 4.5 meses de importación. No necesitamos dólares en este instante para importar productos.
Es decir, entiendan, estos 311 millones de dólares de los que hablamos no se van a tocar para carreteras, no se van a tocar para pagar deuda a los térmicos, no se va a tocar para nada. Está ahí por si tuviésemos un problema en la balanza de pagos. Si el país cayera en una insolvencia de dólares, que no tuviese para importar combustibles, para importar medicamentos, ahí está ese colchoncito que nos pone el FMI, pero solo es para eso. Ese dinero no va a servir para otra cosa. Esto más, en el acuerdo pasado también hubo este colchoncito y no hubo necesidad de utilizar los dólares. Para que vayamos aclarando las cosas. Adelante, Jennifer. Listo, entonces esa es la duda que está, pero bueno, otros dicen, ¿por qué será que no les creo? Dicen. Y otros preguntan que si realmente tenemos institucionalidad. Y Juan de la Cruz, si Honduras no tiene capacidad de pago, ¿por qué se endeudan? Todo el tiempo pasan diciendo que cumplen los acuerdos, pero lo que hacen es endeudar más al país. Entrémosle al puntito entonces. ¿Por qué fuimos incapaces de aplicar la ley de la industria eléctrica? Entrémosle. ¿Qué es lo que le ha fallado al presidente Hernández en materia energética? Es la gente que delegó desde hace 5 años para que impulsara, para que revolucionara este problema. Es la gente la que le ha fallado al presidente Hernández. Entonces, mi pregunta es, si esta gente le falló al gobernante en sus políticas energéticas, ¿cómo vamos a mejorar la institucionalidad si es la misma gente que sigue al frente de estas instituciones? Yo sé que no es nada fácil ni para don Marlon Tábora, ni para don Freddy Wilfredo Cerrato, que son colegas de Jesús Mejía en el gobierno y de Roberto Ordóñez y de alguna otra gente, valorar el trabajo de ellos, pero estamos llegando a un momento clave aquí donde todo el mundo tiene que quitarse las caretas y el presidente Hernández entender que el fondo le ha dicho, que el mismo coordinador del gabinete económico sabe que el acuerdo no se cumple si no mejoramos la institucionalidad energética en el país, doctor Marlon Tábora. Mira, don Renato, yo en esto he sido bien claro desde el inicio y lo seguiré siendo. Uno, las instituciones no son las personas y no podemos depender de una persona, y yo creo que eso es importante que tengamos claridad en ese sentido. Y por eso para nosotros el tema del, por ejemplo, el fortalecimiento de la CREO, el tema de la puesta en marcha del operador del sistema es importante porque no podemos seguir dependiendo de una persona independientemente de quién sea. Eso en primer lugar. Y segundo, al final uno habla con los resultados de su trabajo. Yo creo que en el servicio público uno tiene que dar cuentas por su trabajo y yo creo que muchas veces no es necesario de que otros lo tengan que evaluar. Los resultados son más que evidentes y yo creo que es importante hacernos noción del por qué muchas de las cosas están pasando o han pasado de la forma como han pasado, porque no podemos seguir permitiendo que esto siga así. En ese sentido, sobre todo su servidor ha sido bien claro de que yo no estoy acá para quedar bien con la gente. He hecho una propuesta que el presidente Hernández la ha adoptado y que confío plenamente en que él va a tener la voluntad para seguirlo haciendo tal y como nos lo ha reiterado a lo largo de este proceso, y por eso yo sigo siendo optimista de que independientemente de quiénes sean las personas que estén a cargo de las instituciones, vamos a avanzar con este plan porque es bueno para Honduras, y yo trataría de enfocarme en ese punto porque al final es lo que nosotros andamos buscando. Yo ahí tengo mis ligeras o profundas discrepancias. Yo creo que las instituciones son las personas. Las instituciones son hechas por las personas. Pero no deberían de ser así. Bueno, pero porque son las personas las que perfilan la clase de institución. Si es un personal malo, corrupto, burocrático, esa institución fracasa. Para mí, es el comportamiento de las personas las que hacen la institución. Hay un liderazgo, pero se debe impregnar a la cultura de la institución para que la persona cuando se vaya precisamente no se sienta su ausencia, incluso nosotros dos hemos sido testigos de eso porque ambos hemos sido presidentes del Banco Central. Correcto. Y si hay un tema que nosotros destacamos en el Banco Central es la institucionalidad, la cultura institucional. Nos podrá gustar a unos más que a otros, pero ahí existe una cultura institucional. O sea, si uno está de viaje o no está de viaje, el banco sigue operando de la misma forma porque las políticas están claras y no importa quién llegue a todos y cada uno de los puestos y las cosas caminan. Así debería de ser el sector eléctrico. O sea, al Banco Central se le reconoce precisamente por eso. ¿Por qué la ANE no puede ser igual? ¿Por qué la CRE no puede ser igual? ¿Por qué la Secretaría de Energía no puede ser igual? Y no solamente estas tres, porque estamos hablando del sector eléctrico, pero así existen una gran cantidad de instituciones del Estado.
Entonces yo creo que es importante entender en crear esa cultura institucional y pasa por tener gente competente. Usted mejor que nadie sabe que sentado aquí en esta misma silla a mí se me generó un problema por eso y lo voy a seguir insistiendo. En el gobierno tiene que estar la gente más capacitada precisamente para que los resultados se muestren en el trabajo de todos y cada uno de nosotros. A algunos les podremos caer bien, a otros no, unos podrán estar de acuerdo o no. Eso es parte de la democracia también, pero yo creo que sí es importante que entendamos que las instituciones trascienden más allá de las personas y va en línea con lo que decía el presidente hace rato. Yo he sido testigo. Mucha gente cuando yo me fui del Banco Central estaba preocupada de qué iba a pasar. Vino el presidente Bautista, igual. Ahora viene el presidente Cerrato y seguramente vendrán gente en el futuro y la institución camina. Y eso es lo que requerimos tener en el sector eléctrico y es hacia donde estamos tratando de impulsar y fortalecer este programa. Bueno, presidente del Banco Central, y hemos caído en una situación, y este tema lo vamos a abordar con Miguel Aguilar, que ya está aquí en el set, sobre que la insolvencia para pagar esta deuda con los generadores de 10.000 millones de lempiras ya está provocando elucubraciones de todo tipo, como por ejemplo que este asunto se trató, dijo textualmente Miguel Aguilar, de un boicot, dijo Miguel, de un terrorismo eléctrico, dijo, de un boicot, es decir, no se les paga, entonces me invento que no tengo búnker para generar energía, no se me paga, entonces provoco esta crisis quemando la planta. Solo estoy haciéndome eco de lo que ha dicho Miguel Aguilar, que lo va a sustentar. Es decir, tenemos que pagarle rápido porque si esto sigue así como piensa Miguel Aguilar, puede ser que nos provoquen un colapso mayor en ciudades más numerosas que La Ceiba o que Olancho. Y de nuevo, resolvimos en los años atrás parte del problema. ¿Qué parte es la que resolvimos? Y yo la vivía. Bueno, que al final, en diciembre, recogíamos el dinero y se pagaban las cuentas. ¿Ok? Y no quiero sonar irresponsable, solo quiero dar a entender que se puede ir a buscar deuda y se puede contratar. Claro que se va a conseguir deuda cara, pero de nuevo, no vamos a resolver el problema. Entonces, hay que aprender de lo que no hicimos completamente en los años anteriores, hay que parar y ahora hay que corregirlo. Por supuesto, como dice el doctor Tábora, hay que pagar las cuentas, pero esto tiene que ir previo a un convencimiento de todos los involucrados en el sector eléctrico de fortalecer la institución. Porque de nuevo, si agarramos dinero, si nos endeudamos y pagamos las cuentas, otra vez en diciembre nos vamos a volver a ver las caras. Y seguimos así sin resolver el problema. Todos debemos de entender que este es un gran reto. Y yo sí creo que hay una solución. El grupo de trabajo cree que hay una solución. Nos estamos jugando el pellejo acá. No es fácil este trabajo. Miriam tiene que ver cómo saca su trabajo. La ministra Rocío Tábora, Etelderas, nosotros en Banco Central. Pero aquí damos un paso al frente para que también juntos, coordinadamente, logremos la meta, incluyendo este tema del ENE. Porque si no se resuelve el tema del ENE, empresas van a cerrar y no se va a generar impuestos. Si no se resuelve el problema del ENE, el Tesoro va a tener que destinar recursos para estar pagando deudas del ENE y se restan inversiones sociales o infraestructura. Si no pagamos la deuda del ENE, puede haber un problema con los acreedores en los bancos. Y también le viene a afectar en la política monetaria, porque el dinero escasea, el dinero se vuelve caro y cae en un círculo vicioso que no hay trabajo y hay inflación. Mire qué peligroso todo esto. ¿Ok? Entonces por eso tenemos que meternos todos. Y de nuevo, el mensaje al sector privado es: aquí nos vamos a poner lo suficientemente creativos para honrar las deudas hacia atrás y para buscar un mecanismo que no volvamos a caer en esta situación. Sin embargo, se tienen que sentar todos a la mesa para ver cada quien qué va a poner, porque si no, esto no lo sacamos. Aquí estamos de parte del gobierno, aquí damos un paso al frente y decimos: aquí estamos. ¿Okay? Esto no es cómodo, esto es un reto todavía mayor al que hemos tenido,
pero lo vamos a hacer porque creemos que hay que hacerlo. Y hoy tenemos la oportunidad como servidores públicos de servir al país y estamos dispuestos a hacerlo. Y puntualmente, ¿qué es lo que idealiza? ¿Qué sacrificio es el que debe hacer el sector privado metido en este negocio de la generación de energía? No, y le voy a contestar y voy a hacer mención a algo que usted decía. Sería una torpeza terrible de la gente del sector privado si piensa que con acciones como las que ocurrieron en La Ceiba o en Juticalpa el problema se va a resolver. Hemos llegado a un punto en que, como yo le decía al presidente Hernández, si esto tiene que colapsar probablemente nos va a salir más barato. Obviamente va a tener otro tipo de costos. Pero es importante que el sector privado entienda de que tienen que ser inteligentes y sentarse en la mesa. Hay temas a revisar de carácter contractual y aquí, don Renato, una vez más, como se los he dicho a ellos en privado, cualquier cosa que hagamos la tenemos que hacer de mutuo acuerdo, en estricto respeto al Estado de Derecho y protegiendo la seguridad jurídica. Pero tienen que entender que la sostenibilidad del sector eléctrico pasa porque todos contribuyan a la mesa. Hasta hoy, y tengo que ser muy honesto, hemos recibido de parte del sector privado buena voluntad. Ahora que vamos al proceso de implementación, vamos a ver cómo se materializa. Pero de nuevo, si llega un momento con uno o dos que se quieran poner los moños y que esto no funciona, el programa se va a caer y vamos a terminar perdiendo todo, porque nosotros no estamos dispuestos a seguir adelante haciendo lo que hemos venido haciendo toda la vida, simple y sencillamente para pagar las cuentas. Y es importante que entendamos que el fortalecimiento institucional, independientemente de quién esté al frente de las instituciones, es fundamental en este proceso. Lo que decía el presidente hace rato, todo esto genera presión en las finanzas públicas. Y el objetivo primordial de nosotros en el programa para la gente de calle que no entiende cuál es el beneficio o algo es, en la medida que haya estabilidad, en la medida en que no se requieran más impuestos, en la medida en que podamos comprar la energía a tiempo para poder comprar energía probablemente más barata, en esa medida la gente estará mejor, porque nos permitirá, como bien mencionaba Wilfredo, atender los programas sociales, invertir más en infraestructura. Caso contrario, las finanzas públicas tendrán que seguir sacrificando una gran cantidad de recursos, aproximadamente 1% del PIB, para hacerle frente a las obligaciones que año con año la ENE deja de pagar precisamente por este tipo de situaciones. Y por otro lado, un tema que es muy importante y nosotros lo hemos incluido en el capítulo de gobernanza en el acuerdo con el fondo. Necesitamos que todos los procesos de adquisición de energía o de cualquier bien o servicio del sector eléctrico se haga en el estricto cumplimiento de la ley, de forma transparente, abierta y competitiva. Por eso es que el tema de la separación del ENE en las 3 unidades de negocios es fundamental para garantizar la competencia en el sector eléctrico. La única forma como podremos bajar en el mediano plazo los costos de energía es si hay competencia. Hoy por hoy es un mercado cautivo. ¿Por qué? Porque hay un montón de PPAs que tienen la garantía del Estado, que están vigentes por 20 años y que todo el mundo dice, si me lo tocan es que me están violentando el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. No. Lo vamos a hacer de manera responsable, de manera ordenada, pero sobre todo conscientes que si no logramos un acuerdo, este acuerdo con el Fondo Monetario se va a ver en precario y va a ser responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos involucrados de garantizar de que este proceso pueda ser exitoso. Más allá de ese montón de PPAs que hay, a los grandes generadores, ¿qué es lo que se les está pidiendo? ¿Cuál es el sacrificio que se les está solicitando? Mira, aquí hay varios temas que algunos se han ido resueltos y por ejemplo, usted conoce, hace el año pasado creo que hubo una licitación de energía de los proyectos más grandes en donde se tuvieron precios competitivos y yo creo que esa debería ser en gran parte la referencia. Ahora hay muchas otras cosas que abordar. El tema de los 3 centavos de los solares, por ejemplo, es un tema importante. El tema de cómo se hace el despacho en el estricto cumplimiento de la ley, porque hay gente que ha malentendido. Hay contratos, por ejemplo, que en este proceso nos hemos dado cuenta que ingresan energía al sistema cuando el sistema no la necesita. Entonces, si se ha malentendido el tema de despacho económico, con que tienen que despachar energía, independientemente de que se utilice o no se utilice, ese es el tipo de cosas que necesitamos hacer. Pero de nuevo, don Renato, lo vamos a hacer de manera responsable, seguramente vamos a tener el tiempo y el espacio para poder comentar de los avances del programa. Por principio somos optimistas, no estuviéramos acá. Obviamente nos llena de mucha satisfacción haber avanzado, pero el reto más importante todavía está por venir.
Así que reiteramos nuestro compromiso como equipo. Aprovecho para felicitar a una gran cantidad de personas que han colaborado con nosotros en este proceso. Probablemente, como siempre lo digo, nosotros somos la cara más visible, pero hay una gran cantidad de equipo en el Banco Central, en la Secretaría de Finanzas, en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en la SAR, y el ministro Ordóñez fue parte de este proceso. El ingeniero Jesús Mejía también estuvo platicando con nosotros en este proceso, la gente del sector privado, el sindicato que también ha tenido la oportunidad. Yo creo que al final todos hemos entendido que si no trabajamos de manera coordinada y junta, difícilmente podemos sacar adelante este gran reto que tiene el país. Bueno, el exsecretario de Finanzas y expresidente del Banco Central ha estado en el mismo cargo que usted ha estado, presidente Hugo Pino, dice que este acuerdo a nivel de personal técnico es secundario a la dinámica económica del país. ¿Lo considera aquí que es secundario este acuerdo? Habría que entender qué quiere decir secundario. Lo que sí yo creo es, y lo hemos hablado a nivel de equipo, Renato, es que haya o no haya acuerdo con el Fondo Monetario, este equipo económico siempre va a respetar la ley de responsabilidad fiscal. Haya o no haya acuerdo económico, nos vamos a meter de cabeza a resolver este tema del ENE. Si eso fuera lo que es secundario. ¿Verdad? Yo creo que aquí hay un tema importante y aprovecho para saludar al doctor Hugo Noé Pino. Miren, la ventaja que uno tiene cuando es autoridad es que puede tomar decisiones y al final uno es responsable por las decisiones que toma. Nosotros creemos que el programa es importante, creemos que el programa es fundamental, especialmente para abordar la problemática del ENE. Ojalá y Dios quiera que los resultados sean los que nosotros esperamos. Y de nuevo, como lo dije al inicio, al final nosotros hablamos con el resultado de nuestro trabajo, confiamos en Dios sobre todas las cosas, de que estamos tratando de hacer lo mejor por el país y si Él nos acompaña y si existe todo este trabajo que hemos mencionado, seguramente más adelante podemos comentar específicamente de los logros que nosotros podemos tener. Respetamos a todas las opiniones, pero es importante que entendamos que nosotros como autoridades hemos tomado la decisión de seguir adelante con este programa con el fondo y no vamos a dar marcha atrás. Bueno, esos 10.000 millones de lempiras, dice el presidente del Banco Central, que se le van a pagar a los generadores. Y dice el gobernador del Gabinete Económico. Pero esos 10.000 millones de lempiras lo vamos a conseguir solo mostrándole al Fondo Monetario que la institucionalidad en materia energética camina y es seria en el país. Pero es que estamos hablando de 3, 6, 8 meses, un año. Y me dijo él, es que estamos contra la corriente. Es que hay que mostrarle ya urgentemente que esta institucionalidad es diferente para poder conseguir esa plata, esos 10.000 millones de lempiras. Porque no hay otra forma. No hay capacidad de más endeudamiento, o sí lo tenemos, pero muy caro endeudarse con otros 700 millones de dólares para pagar a los generadores. El Estado debe generar los hacer lo mismo recursos para cubrir sus gastos corrientes. Y si nos vamos a endeudar, deberíamos de destinarlo a programas de impacto en infraestructura y en temas sociales. Así como cuando usted se endeuda para comprar una casa, es para tener una mejor vida. Y lo otro es que la institucionalidad no se vuelve seria vía decreto. La institucionalidad depende del comportamiento de la gente que dirige esas instituciones. La gente correcta en el puesto correcto. Y entonces, ahí tiene una tarea enorme el presidente Hernández también. Creo que hay que evaluar a ver quién ha dado el ancho y quién no. Quién puede fortalecer las instituciones y quién no. De otra manera, esto no camina. Pero el objetivo y la meta es conseguir esta plata, pagarles, pasando por mejorar la institucionalidad en materia energética. Muchas gracias, doctor Tábora. Muchas gracias, don Renato, como siempre. Muy amable. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Gracias. Sé que van a Gracias. hablar con el G16, ¿verdad? Seguimos trabajando. Bueno, ahora que venga don Miguel Aguilar. ¿Por qué Miguel dice que lo que hubo en Ceiba es terrorismo eléctrico y un boicot de los generadores? Después de la pausa. Ya regresamos a Frente, gracias a Corporación YAR. Tenemos mensajes en Twitter, @FrenteAFrente_HN. Dice Raúl Canales, llevan 10 años en el poder y solo saben decir que siempre ha sido así. Eso se llama falacia, se les coloca para que solucionen. Si algo tiene 20 años de tener el problema, pues han tenido 10 años gobernando para solucionar. Pero no se oye, padre, dice.
Freddy Tejada Cerrato es contradictorio. Dice que esos 300 millones no se necesitarán. Entonces, ¿se pagarán intereses por nada? La deuda nunca la pagan ellos, la paga el pueblo. El pueblo paga la corrupción. Javier dice, endeudarse pagando intereses para cumplir con los generadores de energía y luego volver a endeudarse el Estado dentro de un año para enfrentar de nuevo la falta de pagos. Y el FOSDE pues tiene una pregunta. Buenos días, desde el FOSDE consultamos. ¿Algún día conoceremos todo lo negociado con el FMI y el sector energético en los últimos 3 meses? Esos son los comentarios en redes sociales, específicamente en Twitter. Continuamos con el foro. Está Miguel Aguilar, el presidente del STN con nosotros. Miguel, lo de Ceiba el fin de semana para ti fue terrorismo eléctrico, lo dijiste ayer en Telenoticias. Para ti eso fue un boicot, eso fue premeditadamente generado por los inversionistas de estas plantas, ¿o qué elementos nuevos usted tiene hoy para nosotros? Bueno, primero, Renato, agradezco el espacio que usted siempre me ha dado en este canal. Honduras ocupa de veras una transformación de todo el sistema energético del país y respaldamos en la decisión de toda esta aplicación de la ley general y acompañamos al gobierno en esta decisión y al doctor Taura y a todo ese equipo económico desde la Gerencia General y el Ministerio de Energía. Lo que ha pasado en la Ceiba, Renato, para nosotros como organización es un terremoto eléctrico, es un boicot al sistema, porque mire, Renato, le voy a poner un ejemplo. Si a usted le falla ese micrófono, rápidamente le dan otro micrófono. Si a usted le falla cualquiera de estas cámaras, rápidamente le cambian cualquier cámara. O tiene alguien que le suministre rápidamente la cámara desde afuera o su micrófono. Entonces, en el caso de la Ceiba, si hay un contrato de combustible y la empresa está generando y tiene un contrato obligatorio con el país, con el ENE, debe tener tanques para reservar combustible o tiene que tener un proveedor a tiempo que suministre ese combustible. Entonces, ¿cómo puede ser que lo más rápido que hagan es apagar la planta porque no tienen combustible? Eso es inaceptable para el pueblo hondureño y hay un boicot al sistema. Y en el caso de Juticalpa, Olancho, si tienen un contrato y se ha vencido y se les ha dado prórrogas según la ley, y si el pueblo hondureño y si el ENE les ha pagado la energía todo el tiempo que han tenido ese contrato, ¿por qué no dijo el privado? Vea, les doy 24 horas al gobierno, yo voy a generar 24 horas con mi propio combustible, fuera de cualquier decisión del ACREO del ENE, y si en 24 horas no quieren mi energía, yo apago la planta, pero no apagar la planta de un solo, como que si fueran frijoles que va a comprar en un mercado, y si no encuentra en un mercado lo va a encontrar en otro, y si no lo encuentra en Comayagüela lo va a encontrar en otro lugar. La energía es progreso, la energía es necesidad, la población la está pagando. Por eso es que yo siento que toda la venida del Fondo Monetario, la posición del gobierno, la postura del grupo económico encabezado por el doctor Taura, crea este terremoto eléctrico en Honduras y crea un boicot energético, y esto crea presión, entendemos nosotros, por las decisiones futuras que vengan. Nosotros como organización consideramos, Renato, que de veras aquí hay todo un boicot, porque también yo debo decirle francamente, yo he hablado con el gerente general, lo hemos respaldado, nosotros creemos que ha empujado el ENE, pero alrededor de la gerencia general creemos nosotros que debe revisar su entorno, porque hay gente que no ha estado remando a la par del gerente general, porque el combustible lo compra el ENE, y si hay una licitación fracasada, la 1, la 2, la 3, entonces tuvimos que llegar a una junta directiva como la que muy bien se hizo ayer, que encabezada por el ministro Ordóñez, la designada presidencial y toda la estructura del ENE, y se toma una decisión, se hace un decreto de emergencia y se compra el combustible, se suministra en la Ceiba, se suministra en Olancho, la decisión de que el contrato vaya bajo la ley general de la industria eléctrica y pueda entrar al sistema, y el problema lo solucionamos. Pero esperamos 3 días que la gente se quede sin energía, Atlántida, el Bajo Guán. Eso, Renato, al 2019 seguir pasando esto es inaceptable. Lo que hubo en la Ceiba fue un incendio, ¿no? De una de estas plantas. Pero eso, Renato, viene posterior a que la gente ve
desesperada con energía, y no es la gente la que le metió fuego, Renato. Ahí hay gato encerrado en eso, que no culpen a la población. Mira, la población ha aguantado madre sin energía 6, 7, 8, 9 horas. Dígame, Renato, usted sin energía 9 horas casi todos los días, 3 días. Eso es inaceptable. Por eso es que hoy se deben de poner los correctivos, y la ley le dice, el artículo 9 le dice, cuando habla el doctor Tábora muy bien de la instalación y de la creación del ODS que lo establece la Ley General de la Industria Eléctrica, dice la ley en el artículo 9, el inciso F, que el operador del sistema debe garantizar la operatividad, la seguridad de la energía de generación y de transmisión al mínimo costo, garantizándole al pueblo hondureño que habrá de veras un control de ese operador del sistema, pero que el despacho de veras sea económico, o sea que los tiempos cambian, Renato. Pero nosotros esperamos que esto en campo sea real, porque ahorita han firmado con el Fondo Monetario, y felicito de veras al Gabinete Económico, de veras al gobierno por la decisión, independientemente que yo no sea financiero, pero el país ocupa un acuerdo con el Fondo Monetario, pero de veras, el tracateo que el presidente dice lo vamos a ver cuando lleguemos a la negociación con los diferentes 5 o 6 grupos de generadores más fuertes que hay en el país. No, pero salgamos de esto, Miguel, salgamos de esto. ¿Tú no crees entonces que el incendio de esas plantas en La Ceiba lo haya hecho la gente, sino que es parte de este boicot? No, eso, para nosotros como organización este es un boicot al sistema eléctrico interconectado nacional. Es un boicot y es un golpe duro a la población de la cual yo, Miguel Aguilar, soy solidario con la gente de La Ceiba y el Bajo Guán, con la gente de Olancho. Yo, Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores del ENE. Es inaceptable lo que pasó, Renato. Mire, ¿cómo pueden apagar la planta? Ya le puse un ejemplo yo de las cámaras. Esto fue en Olancho, ¿no? En Olancho se quedaron sin búnker. En Olancho se quedaron, no, sin contrato. En Olancho se quedaron sin contrato porque el ENE les dio prórrogas. Correcto. Y se venció el contrato. Entonces lo que hicieron ellos fue apagar las plantas. Oigan, ¿y por qué el privado no dijo? Le reitero, le doy 24 horas al gobierno. Yo voy a generar porque no tengo contrato, pero no dejo a mi gente en Olancho. No, pero la también, dejo sin energía. Pero mira, pero ahí también la institucionalidad. Es decir, si la institucionalidad sabe que se va a terminar el contrato, pues por eso le estoy se poniendo, apresura a resolver un problema. Es que mira, le estoy poniendo los dos ejemplos. Es que el cáncer aquí, el cáncer es de uno y otro lado, pues por eso le digo, Renato, pero le estoy poniendo los dos ejemplos, porque quien compra el combustible es el ENE. Si el ENE declara fracasada la 1, la 2, la 3, entonces se convoca una junta de emergencia, como muy bien lo hicieron ayer. Mire, ayer a mí me invitó el gerente general a la reunión. Fue una reunión de primer nivel conducida por don Roberto y la designada. Y se tomaron los 2 puntos, la de Ceiba y la de Olancho. Pero ¿por qué esperar hasta esto? Correcto. ¿Por qué llegar hasta ahí? Entonces, para nosotros sigue siendo esto. Es más, Renato, este terremoto es de escala mediana. Va a venir un terremoto de escala más alta, porque significa entonces la aproximación entre el gobierno y los generadores, y yo estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Tábora. Se debe respetar la seguridad jurídica, pero se debe también ver lo que el país necesita. Plantéame un escenario similar al de La Ceiba, pero en Tegucigalpa. Imagínate qué problema en la capital de Honduras o en San Pedro Sula, las 2 ciudades principales por la generación de riqueza y por el número de personas. Tegucigalpa se alimenta del Cajón, se alimenta de Lufusa, se alimenta de Nersa. Si una máquina de Nersa y una máquina de Lufusa está fuera, hay apagones en Tegucigalpa. Entonces, yo le digo, este terremoto es de escala mediana. Pero lo de Ceiba y lo de Olancho, correcto. Sí, es de escala mediana, o sea, es de un departamento con menos cantidad de gente. Claro, con la necesidad en igualdad de condiciones. Sí, no es que no importa, pero yo entiendo lo que quiere decir Miguel. Que si ustedes los ceibeños y los olanchanos están complicados en este instante porque no tienen energía, ¿se imaginan las 2 ciudades más importantes del país en cuanto a generación de riqueza y número de personas, número de industrias, de hospitales?
Renato, Pánico. si la energía es seguridad del Estado, por eso le decimos al gobierno y al doctor Tábora, la transmisión debe manejarla como seguridad del Estado, ya lo dice la ley. La generación le dice que se cree una empresa de generación que se potencialice, que compite en el mercado nacional, pero que nos desamarren como ENE, para que compitamos con los privados. Okay. ¿Tú crees entonces que lo que ocurrió en estos departamentos es un boicot? Y solo fue un ejemplo así, mediano, de lo que nos puede ocurrir en otras ciudades. Es correcto. Ahora, pero mira, un terremoto de escala pequeña. Pero aquí también eso le da un ejemplo a la Junta Directiva del ENE, que debe de ser más ágil, que debe de ser más rápida en la toma de decisiones, pero como hoy llegó un ODS, hoy vamos al decreto 404-2013, que es que es la Ley General de la Industria Eléctrica, y entonces le dice, en el inciso F, le dice al operador del sistema, y se lo voy a leer, Renato, para que la población no crea, o alguien crea que yo le estoy mintiendo. Dice, el operador del sistema tendrá como función principal garantizar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico. Y dice, la correcta coordinación del sistema de generación y transmisión al mínimo costo en el conjunto de operaciones del sistema eléctrico que se haga en Honduras. Entonces, ¿qué significa, Renato? Que si la energía valía 18 centavos, valía 15 centavos, y hoy hay un ODS, y habrá una competencia de venta-compra, este ODS dice que se pondrá al mínimo costo. Entonces no se les pagará la energía al costo que venían pagando. Eso significa que habrá un terremoto a escala alta, porque han estado acostumbrados a que se les pague energía a como el contrato, con un montón de exoneraciones, y eso la población no lo aguanta. Pero mira, yo en esto quiero ser justo. Pero antes dime, ¿y el problema de la Ceiba ya está solucionado? Sí, ya está solucionado porque se creó un decreto de emergencia que lo firmará el presidente, no sé si lo firmó ayer o hoy. No, yo digo en términos prácticos, ¿ya tiene energía la Ceiba? Sí, ya lo tiene energía la Ceiba. Ay, ¿cómo hicieron? Compraron el combustible. Ajá, pero y el privado tendrá que suministrar de los 20 megavatios que tiene actualmente, que está generando 16 por ahí, tendrá que poner una unidad nueva. El privado tiene responsabilidad. Ahí la tiene, porque ahí se quemó una unidad, pues. Bueno, pero tiene que obligación de poner otra nueva. No, pero entonces, en términos prácticos yo digo, y por favor a nuestro corresponsal Nahum Monge, ¿ya solucionaron el problema? ¿Ya tienen la nueva unidad? El problema está solucionado meridianamente. Vía decreto, vía papel. Sí, vía papel. O sea, el problema del Atlántico se va a resolver con la otra potencia que será instalada en la Ensenada, porque la demanda es grande y la línea de transmisión... Pero yo digo por lo menos lo que tenían hasta antes del sábado. Sí. Ya. No, eso está resuelto. Ajá, pero ya compraron una nueva unidad entonces, porque se quemó una. No, eso tendrá que hacerlo el privado, porque es obligación del privado. Pero ya lo hizo. Es lo que quiero saber yo. No, ellos tienen otras unidades que la pueden reemplazar. Bueno. Ellos tienen otras unidades que la pueden reemplazar. O sea, está malo, Renato, que le hayan metido juego a la planta. Eso no lo aceptamos nosotros. Ahora, eso yo no te es digo, factible. Pero ¿te parece que es correcto eso que dijo Jesús Mejía, que le echó la culpa a los comandos insurreccionales de Mel, que habían quemado la planta? No, yo no creo, yo en realidad, porque eso se vuelve político. Correcto. Y yo no voy a entrar en esa discusión del presidente Zelay y del otro, porque mire, aquí... ¿Tú crees entonces que el boicot fue de la misma empresa? Sí, el boicot tiene que ser del mismo privado, porque eso pasó en Olancho. ¿Quién es ese privado? Lines, Comercial Lines. Él tiene que ser el responsable directo. Óigame, Renato, si una planta de generación debe tener la seguridad máxima, tanto de campo, operativa, administrativa y en el sistema, pues. No puede ser, como lo dijo el presidente muy bien ayer de la Cámara de Comercio, que un murito de ciclón es el que protege las plantas. No, si yo tengo una inversión de tantos millones de dólares, lo primero que tengo que ver es la seguridad de la planta. Porque yo escuché al presidente de la Cámara de Comercio de la Ceiba muy bien parado ayer, escuché a los diputados de Olancho, todos estaban ahí de Olancho, el alcalde también, estaba el gobernador, estaba toda la gente, toda la maquinaria de Olancho estaba ahí. Aquí tengo en este momento en directo desde la Ceiba a don Raúl Ponce, que es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de la Ceiba. Don Raúl, a esta hora de la mañana, ¿cómo están? ¿Ya está el fluido normalizándose o siguen con los mismos problemas? Adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato. La verdad que mandamos un saludo ahí al set, a los invitados, y gracias por este espacio.
Sobre la pregunta que me hizo, pues hasta el día de ayer en la noche, todavía los racionamientos estaban en varios puntos de La Ceiba, estaban en el circuito 328, 327 y 311 de la ciudad de La Ceiba en el momento como eso de las 7 de la noche. Sí hemos sentido una baja, ¿verdad?, en cuanto a las horas de interrupción, pero sí todavía siguen las interrupciones en la ciudad de La Ceiba. El día de hoy sería irresponsable decir que siguen los apagones, habría que dejar que el día empezara para ver la programación y poder identificar qué puntos de La Ceiba están siendo afectados en este momento. Puede ser, Renato, perdónenme, un saludo a don Ponce allá en Ceiba, en solidaridad, don Raúl, el presidente de la Cámara de Comercio, y puede ser que en algún momento del día haya algún apagón, no por racionamiento, sino porque se quemó la línea de transmisión, sino porque van a instalar la unidad, sino porque hay un despeje, pero que no sea por falta de energía. Pero lo que pasó es por falta de generación, por falta de combustible, porque no tienen un proveedor que le suministre energía a la planta si hay un contrato con la ENE. ¿Y cómo ha venido Lufusa, Enersa por años y les han debido cantidad de millones y no han apagado las plantas? ¿Y cómo entonces este hombre de Olancho apagó la planta? ¿Y el de Olancho quién es? ¿Quién es el que maneja? No, el dueño no lo conozco, si supiera pero no el nombre. es Lines. Sí es Lines. Sí, es ¿También? Lines, sí, es el mismo Lines de Ceiba, es el mismo. El nombre de él no lo sé. Ah, este fue el que y se si lo reveló supiera, entonces. lo dijera, porque yo, si algo he tenido es que al pueblo hondureño le he hablado de frente. Y por eso me ha costado querellas, me ha costado paralelas en la ENE, porque hay grupos económicos que tienen... Nosotros... Sí, don Raúl. Nosotros en La Ceiba simplemente, inicialmente, hicimos un llamado al gobierno central, a la ENE, ya que administrativamente sentimos de que no ha podido manejar esta situación, pues entonces ese era el llamado inicial que hacíamos, ya que estamos en entendido y estamos en la misma línea que al no tener combustible algo pasó administrativamente. Entonces ese es el tema toral. De ahí pues La Ceiba, a través de la Cámara de Comercio y otras organizaciones, hay un pronunciamiento de 3 puntos. El punto número 1 es solicitar al presidente de la República el abastecimiento inmediato de combustible a las plantas térmicas, tanto La Ceiba como la de la ENE. También el punto número 2 es sentarse con Comercial Lines para la reprogramación de los proyectos que tienen en esta zona para finalizarlos. Y el punto número 3 es ver el tema de las líneas de transmisión, que es a largo plazo, para poderlas reparar y también hacer las interconexiones con los futuros proyectos que vienen en años venideros. Esos son los 3 puntos, ¿verdad?, que estamos manejando como organización. Nosotros, independientemente, hay un problema administrativo, el llamado es para la Presidencia de la República. Ellos son los llamados a manejar este tipo de temas. Esos 3 puntos quedaron resueltos administrativamente ayer. El gerente general del diario Jesús Mejía le respondió al presidente de la Cámara de Comercio que esos 3 puntos quedaban resueltos. Ahora bien, la línea de transmisión llevará un poco más de tiempo porque se ocupa un anillo de transmisión porque hay bajo voltaje en la zona Ceiba-Aguán. Pero la decisión que se tomó ayer en ese decreto de emergencia lleva los 2 puntos, el de Ceiba y el de Olancho. Y fue una reunión de muy bien nivel de la Junta Directiva y está resuelto, el presidente firmará el decreto para resolverlo. Sí, tenemos que dejar claro que la forma como resolver de inmediato el abastecimiento de búnker es en mi decisión. Si toma un decreto de emergencia, si lo tomó, pues si ellos miran que es la decisión adecuada, pues ellos son los responsables de esas decisiones. También el punto 2 es un punto a mediano corto y el punto 3 lo consideramos que es a largo plazo. Así los tenemos identificados en el pronunciamiento de la zona de aquí de La Ceiba. Ok, sí, así lo hicieron ayer. ¿Emergencia? De emergencia, el presidente lo firmó para que sea de ejecución, dijeron en la Junta del presidente. De inmediata estaba la comisionada lamentando las condiciones que han pasado en La Ceiba y en Olancho. Ahí reitero, ahí estaba el gobernador con todos sus diputados de Olancho.
estaba el alcalde también de Juticalpa, estaba la Cámara de Comercio encabezada por don Raúl Ponce. Nuestra solidaridad por lo que ha pasado, pero reitero, nosotros estaremos vigilantes como organización y nosotros reconocemos que era importante firmar ese acuerdo stand-by con el Fondo Monetario y luego lo demás lo arreglamos en Honduras. Ningún generador aquí en Honduras le va a poner las plantas y se le va a llevar para otro país. Es aquí donde tenemos que resolvernos entre nosotros, es aquí donde tenemos que llevar. Las puertas TDH están abiertas para que lleguen a un acuerdo. El sindicato lo que ha hecho cuando se montó este barco es potencializar la ENE, que el ENE salga adelante. Yo quiero ver en 1, 2, 3 años ese montón de críticos que tengo adentro y afuera, ¿qué me van a decir de la decisión que el sindicato ha tomado por el bien del país en medio de las circunstancias que estamos viendo? Bueno, don Raúl, yo creo que el movimiento de ustedes como empresarios y de la población de Ceiba ha dado los resultados. Bueno, mire, queremos dejar... Este tema energético viene desde el inicio de la administración del presidente Juan Orlando Hernández. En su momento, cuando se hicieron las primeras reuniones aquí en la zona, se dijo de parte del gobierno que había una desorganización, que no había planificación en el tema energético. Ya llevamos 6 años en el cual nosotros ya deberíamos de tener de parte del gobierno central un plan energético para toda esta zona. Es el momento, ¿verdad? Yo creo que si se han tardado, pues es el momento de hacer un llamado para que se empiece a hacer o a generar ese plan estratégico para poder ver a corto, mediano y largo plazo qué es el mensaje que quiere dejar el empresariado en esta zona. Muchas gracias, don Raúl Ponce. Muchas gracias y estaremos pendientes de cómo evoluciona ya este problema que han tenido desde hace varios días. Don Raúl Ponce es el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de La Ceiba. Miguel, si es así como tú dices, es el primer generador que se revela. Y se revela por lo más extremo. Y se revela por lo más extremo. Fíjate que... Que no es aceptable. No, está claro. Y es aquí entonces, mira... ¿Y los generadores históricos que tiene el ENE? Y es aquí donde yo valoro... No se han revelado de esa manera. Es aquí donde yo valoro a esos generadores históricos. Miren... Y yo he sido crítico de ellos. Uno puede estar en desacuerdo con esos contratos. Uno puede decir que esos contratos han sido leoninos. Uno puede decir cualquier cosa sobre esos contratos. Y no los han apagado. Por ausencia de información o por suficiente información. Y no los han apagado. Pero uno debe reconocer algo. Que a pesar que el gobierno, distintos gobiernos se han tardado 10 mil millones y 8 meses y no les han pagado la factura de la energía que ellos generan, nunca han apagado sus plantas. Sí. Creo que o 2 veces hubo sospechas, sí. 1 o 2 veces en tantos años, sí. Hubo sospechas que estaban presionando el pago, provocando situaciones de corte en el suministro de energía, pero fueron hace muchos años. Pero en términos generales, uno debe reconocer. El COSA, Lufusa, Enersa, que son las empresas más grandes, nunca pagaron las plantas. Y la otra es que, lógicamente, por el camino que viene de la ley general y del ODS, ese terremoto en escala baja, habrá un terremoto en escala alta, porque el despacho debe ser económico. Y el ministro Tábaro lo dijo hoy, está entrando energía al sistema que no se ocupa, dijo. ¿Sí o no, Renato? Así lo dijo el ministro aquí. Así no, así lo dijo. Y eso es cierto. Entonces, esa energía que está entrando al sistema y que no se ocupa, no entrará más. Entrará la energía más barata al sistema. Está en la línea telefónica Juan Roberto Hirsch. Don Juan Roberto Hirsch es el gerente general de Comercial Lines, que es el grupo que genera la energía en Ceiba, parte de la energía, ¿verdad? En Ceiba y Olancho. En Olancho se terminó el contrato, que no había búnker. En Ceiba, lo que ya saben ustedes, pues está el mero de Comercial Lines, Juan Roberto Hirsch, para hablar sobre este tema que ha denunciado Miguel Aguilar, que cree que el boicot fue generado por la misma empresa. Adelante, la pausa comercial primero y luego el señor Hirsch. Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
Por cortesía de Banco de Occidente damos seguimiento con la plataforma tridimensional Waze al tránsito vehicular, encontrando pues algún flujo importante de vehículos cruzando el Boulevard Fuerzas Armadas y en la intersección con el Boulevard Económica Europea. Rojos totales aparecen en la avenida Juan Lindo y en la avenida La Paz, como lo está graficando la plataforma, desde el río Guaserique y hasta el sector del barrio Concepción se estira una larga fila de vehículos, lo mismo en la sexta avenida de Comayagüela. Ahí observamos los datos totales de tránsito vehicular, anillo periférico, no cede todavía, 20 kilómetros por hora la velocidad máxima en este punto. Aparece un accidente vial, el tercero de la mañana, en el Boulevard Fuerzas Armadas, a la altura de la rotonda para conectar con el Boulevard Centroamérica. Mientras, así se encuentra la parte baja del Boulevard Fuerzas Armadas, frente a Residencial Guaymuras, y otro accidente vial que está graficando la plataforma en el anillo periférico, en el brazo derecho, a la altura de el Hato de en medio. San Pedro Sula se ha mejorado, solamente se mantienen algunos flujos a lo largo del Boulevard del Norte, justamente frente a este sector de Castaños, por un accidente vial que está graficando la plataforma, y también otros puntos de la avenida Circunvalación frente al Mario Catarino Rivas, justamente por consecuencia de tránsito vehicular pesado en ese punto a la altura del Instituto Experimental La Salle. Bien, información con inmediatez presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. El reporte del tráfico fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, el señor Juan Roberto Hirsch, gerente general de Comercial Lines, está aquí en la línea telefónica. Mira, mis fuentes me dicen que la Ceiba se quedó sin búnker, ¿verdad? Y sin contrato la de Olancho. Que en Ceiba se quedó sin búnker la planta de la NE y los 4 motores de LAIS. Y parece que solo uno, Honduras, es el único proveedor. Y como no le asignaron la licitación, a pesar que no cumplió con los requisitos técnicos, impugnó el proceso y solo ellos llegaron hasta el final del proceso. Es que eso es lo que pasa en la ENE. Cuando no le compran a uno, el otro impugna y se hace aquel gran vergueo adentro. Al final no le compran a nadie y dejan a la gente en oscura. LAIS está generando aproximadamente entre 60 y 70%. Es importante decir que la planta privada de la Ceiba el día sábado a las 3 de la mañana ya tenía búnker, me dice aquí una fuente. Cuando sucedió el incendio estaba generando los 40 megavatios. Fíjate bien lo que dice mi fuente, que es importante decir que la planta privada de la Ceiba el día sábado a las 3 de la mañana ya tenía búnker. Cuando sucedió el incendio estaba generando los 40 megas. Es la misma empresa Ceiba y Olancho. Lo que se solucionó ayer es el abastecimiento de búnker para las plantas. Bueno, el señor don Juan Roberto Hirsch, gerente general de Comercial Lines, está en la línea telefónica. Buenos días, señor Hirsch. Buenos días, Renato. Buenos días, Miguel, y a todo el pueblo hondureño. Escuchando, las declaraciones de Miguel Aguilar, quiero que ustedes también escuchen nuestra versión, ya que en ningún momento puede ser un boicot, que nosotros hagamos un boicot en algo que nos perjudica a nosotros mismos. El tema de la Ceiba, voy a separar Ceiba y Juticalpa. El tema de la Ceiba, usted mismo lo ha dicho, la ENE, Ceiba térmica, hay 2 plantas donde nosotros producimos. Ceiba San Isidro, donde tenemos 20 megas, Ceiba térmica, a donde a la par la ENE tiene 15 megas, nosotros ahí tenemos 20 megas también instalados. Todos estos fueron a base de la última licitación que se dio en noviembre de 2017, la famosa licitación de los 820, y ahí participamos como 6 empresas para estos sitios. Nosotros hemos venido generando 40 megas en los últimos 9 meses. San Isidro llevamos como 21 meses de estar generando 20 megas, y de ahí Ceiba térmica, que son los otros 20 megas, empezamos desde el mes de octubre. Equipo nuevo, estas unidades, para que tengan una idea, tenían 900 horas. ¿Y qué pasó con la falta de combustible? Al Ceiba térmica, al ENE, quedarse sin búnker, nosotros manejamos ciertos factores de planta y el almacenaje es limitado por el espacio que hay en esas plantas, son propiedades del ENE, o sea,
las subestaciones o donde estamos basados nosotros es propiedad del ENE, incluso los tanques, no hay más espacio para duplicar el almacenaje. Entonces lo que se trabaja es factores de planta. Nosotros hacemos los pedidos porque hay un tema también de exoneración, un proceso de exoneración que toma alrededor de 8 a 15 horas en que puedan exonerar el combustible. Cuando la ENE se queda sin combustible, el factor de plantas se dispara de 60% a 90%, y eso hace que nosotros nos quedemos sin combustible. Agilizamos todo y el combustible o la planta volvemos a generar el mismo sábado, como usted lo comentó, a las 10 de la mañana. Entonces, lo que menciona Miguel Aguilar, que fue un boicot nuestro, es totalmente falso. Tenemos 20 años de generar, jamás hemos apagado un motor, y lo que él menciona en el caso de Juticalpa, solo para su información, nosotros estuvimos generando más de 5 días sin cobrar un peso al ENE, ni de fijo ni de variable. Le hicimos un comunicado al ENE, mandamos una carta diciéndole que se vencía el plazo, incluso, lo pueden constatar, generamos 4 o 5 días sin hacer un cobro. No lo apagamos, como dice él, de la noche a la mañana. Y el proceso, quiero aclarar, llevan 7 meses con ese proceso. Todo esto se pudo haber evitado. Es que le tiran porro. La ENE y la CRE tienen ahí no sé realmente cuál es el incumplimiento que tienen entre ellos o por qué no han querido que se termine este proceso, pero nosotros no podemos incumplir la ley. Se terminó el contrato, generamos, como les digo, 3 o 4 días sin tener un contrato, porque supuestamente iban a abrir la licitación, la oferta económica, y no lo hicieron porque la CRE no permitió. Entonces ahorita están en un debate de cuál va a ser el procedimiento para el tema de Juticalpa. Entonces yo solo quería aclarar, obviamente, que en ningún momento ha sido un boicot nuestro o un descuido de nuestra parte. Renato, ¿puedo hablar yo? Solo escucha a don Miguel, por favor, don Juan Ramón. Sí, claro. Lo único que sí acepto, don Roberto, un saludo, es que también lo mencionó el gerente general ayer en la reunión, que ellos tenían listo todo y que la CRE se opuso al procedimiento que llevaba el ENE, y que habían tiempos y habían normas establecidas en la ley, y que la CRE, según la ley general de la industria eléctrica, es la que debe revisar, dar el visto bueno, ver el control que se tiene, y no lo hizo. Eso sí lo comparto con usted, porque lo mencionó el gerente general en la reunión de ayer. Pero de eso, a no tener la voluntad ejecutiva como empresarios, que el pueblo hondureño les compre la energía y que había solución al problema, a que las plantas se apagaran porque se quedaron sin contrato, eso es lo que la población no acepta. Y nosotros como sociedad tampoco aceptamos cómo dejar todo un departamento de Olancho en oscuras, que ese departamento de Olancho les va a seguir comprando esa energía, porque la necesita, Renato. Esa y más, el mismo documento que se aprobó ayer dice que les compren a ustedes esos 17 megavatios, esos 7 megavatios, bajo la ley general, bajo el acuerdo que haga con ustedes. Eso y más lo que ocupen el pueblo hondureño se los comprará, Olancho lo recibirá. Entonces, ¿por qué apagar la planta, hombre? Si otros generadores han generado históricamente y no lo han apagado, don Roberto. Eso es lo que no aceptamos, al contrario, más bien ustedes con la planta encendida y con la posición que usted dice que hicieron al inicio por escrito, eso los deja bien parados ante la población, pero con esto que ha pasado, honestamente, es lamentable. Adelante, don Juan Roberto. No, Miguel, mire, solo para aclarar, para nosotros estamos a toda la disposición de seguir generando, y es ilegal. O sea, yo no tengo contrato. ¿De qué manera podemos generar sin tener un contrato que nos respalde la generación? Entonces, hemos estado en pláticas con la ENE, con el ministro de Energía, con la CRE. Ellos están buscando una solución de qué manera podemos generar. Ayer se encontró la solución. Ayer en junta directiva, el ministro Ordóñez, la designada presidencial, el gerente de la ENE, encontró la solución bajo la ley general de la industria eléctrica, bajo el mecanismo que ya establece la ley para comprar la energía, esos 7 megavatios o más.
Allá el problema se arregló y ellos deben de entrar al sistema. Ahora, ¿y esas unidades que se quemaron ahí en La Ceiba, señor Hirsch? Esas unidades, como les estaba mencionando, son unidades que ingresaron en octubre del año pasado. No hay manera, ya no hay reparación alguna y estamos viendo la manera más rápida para reponerlas. ¿Y cuál fue la causa de que se quemaran? Ahorita están haciendo toda la investigación, obviamente los bomberos, DPI. Nosotros, no hay una falla técnica, para nosotros es un tema de sabotaje. Me dice aquí el señor, sabotaje, ¿para ustedes es un sabotaje? Sí, para nosotros al interno, con lo que vemos, con la información que tenemos, eso no es una causa, no es una falla técnica. Hemos generado con las mismas unidades por 20 años y nunca hemos tenido un problema de esto. Me dice don Edgardo Cuán, secretario de la ANDI del Litoral Atlántico, que le pregunte al gerente de LAIS cuándo arranca el proyecto de la Ensenada en La Ceiba. Ok, el proyecto de la Ensenada, ahorita estamos en la etapa final, estamos ahí, va a ser una capacidad instalada de 87 megas, son 2 cuartos de máquinas, cada cuarto de máquinas son 43 megas, y el primer cuarto de máquinas debería de estar arrancándose en los próximos 30 días. En los próximos 30 días. Bueno. O sea, estamos ya energizando en las próximas semanas la subestación de la Ensenada, conjunto con La Ceiba, y eso obviamente en los próximos 3 meses estarían los 87 megas totales para todo el litoral atlántico. Bueno, muchas gracias, señor Juan Roberto Hirsch. Él rechaza de que estén provocando terrorismo eléctrico o un boicot a su misma planta. Bueno, el tiempo dirá. Yo creo que este es un terremoto a baja escala. Ya va a ver usted lo que vendrá, ¿verdad? Porque lógicamente aquí hay intereses sobre intereses. Y nosotros esperamos que el presidente ponga su decisión completa por el bien del país, igual como el doctor Tábora. Fíjate lo que dijo Tábora. El doctor Tábora dijo. Y ahorita vamos a ese es el mecanismo de presión para que se les pague, dice. Sí. Boicotear sus empresas, van por mal camino. Palabras del doctor. Y ahorita vamos a reunión con el presidente, y yo se lo voy a decir a él. ¿A quién? Ahorita vamos a reunión con el presidente. ¿Qué le vas a decir? Le vamos a decir nuestros criterios, de lo que nosotros pensamos de todo el sector energético del país. Y es cierto que hay divisiones entre los generadores. Pues sí deben de haberlas, porque se han peleado por el sistema, ¿no? Mira que... No, pero en el caso de La Ceiba dicen que hay división entre los generadores. Sí debe de haberlo, porque como tantos que participaron en la legislación y algunos quedaron inconformes con los precios, con los procedimientos, eso es normal siempre, no mira lo que pasa con el combustible, pues. Por eso es que el ENE hay momentos que se ha vuelto incapaz de comprar el combustible porque hay demasiados intereses. Miren, por eso cuando dicen hay que poner orden y que la institucionalidad sea seria, aquí en materia energética y en todo, condición del Fondo Monetario para que tenga éxito el acuerdo que se ha firmado a nivel técnico. Tienen toda la razón. Si las instituciones no funcionan, va a seguir este desorden. Vamos a la pausa y nos vamos a despedir del presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de La Ceiba. Con Miguel me despido en este momento porque tiene una reunión allá con el G16 y el gobernador. Una cucharadita. Bueno, don Raúl Ponce en La Ceiba, solo tengo unos 30 segundos, pues esa es una buena noticia en medio de todos estos problemas de que ya le va a entrar más suministro energético a la ciudad puerto de La Ceiba con este proyecto, la Ensenada. Adelante. Perfecto. Bueno, la verdad que muchas gracias, Renato. En primer lugar, agradecer a toda la junta directiva de la Cámara de Comercio, también a Yanín Carrasco, que me acompaña, la secretaria de la Cámara de Comercio, a las demás organizaciones, hacerle un llamado
hacerle un llamado al presidente Juan Orlando que necesitamos un plan estratégico para esta zona, ¿verdad? Si la parte administrativa le ha fallado, pues le tocará a él liderar este tema energético para estar seguro que se vayan cumpliendo todas las metas. Y agradecemos a usted, al Frente a Frente, a Honduras y a todo el Departamento de Atlántida el apoyo que nos están dando. El señor Raúl Ponce, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de La Ceiba. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Banco Atlántida. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y participa por muchos viajes. En nuestras emisiones noticiosas de TCI, de Canal 5 y de la Corporación Televicentro, en nuestras redes sociales, en nuestras páginas digitales, toda la información de lo que ocurre en Honduras y el mundo. A todos, muchas gracias, buenos días.